vamos a abarcar el siguiente periodo, que es el Renacimiento. Habíamos dicho que los números no son exactos, que en algunos lugares empieza antes que en otros. En Italia arranca en el 400, digo bien, profe, el 400, el 1400, el 400 sí. italiano. Sí, el 400 y el 500, que es el siglo dorado, vamos a decir para ellos. Bien. Por supuesto, bueno, no empezó el 1 de enero de 1492, ya lo dijimos, ni tampoco el 1 de enero de 1400, y a cada país de Europa fue llegando cuando fue llegando, ¿sí? A lo largo del siglo XV sobre todo. ¿Qué características tiene el Renacimiento? Bueno, se da un redescubrimiento de la antigüedad clásica. Recuerden que dijimos que la antigüedad clásica era el modelo. La Edad Media perdió un montón de información, así que se opuso a la antigüedad clásica, no por caprichosos, sino por desconocimiento, más que nada, porque ignoraban muchísimas cosas, se perdieron, quedaron ocultas. Entonces se opuso, y cuando en el Renacimiento redescubren a los griegos, a los romanos, van descubriendo, bueno, la perspectiva, van descubriendo cuestiones arquitectónicas, a través también de los árabes, me imagino, con la incidencia del arte árabe y los árabes que tanto tiempo estuvieron en Europa, y trajeron, me imagino yo que ellos, el arco de medio punto, la arcada, la manera de construir arcos. Bueno, de a poco fueron reconstruyendo este rompecabezas de la antigüedad clásica. Y tenemos esto, el renacimiento, el resurgimiento de todos estos modelos que habían quedado olvidados o perdidos o traspapelados. Así que bueno, otra vez volvemos al equilibrio, a la figura humana sobria, a la perfección, al ideal, a la copia de la naturaleza. Que me estoy perdiendo, el racionalismo. Bueno, tenemos una cosa que es interesante. Durante el Renacimiento se va a dar la Reforma Protestante y se produce también lo que se llama la Revolución Copernicana. Antes, hasta la Edad Media, se creía que la Tierra era el centro del universo, pero de repente nos enteramos que no, que ya no somos el centro de todo, ¿sí? Que el centro está en otra parte. Y eso, bueno, fue una revolución no solo en el campo de la ciencia, sino que además se empezó a poner en tela de juicio todo lo que había sido dado por bueno, por justo y por verdadero y que no se discutía. Entre esas cosas mismo la religión. Por eso se produce la Reforma Protestante en 1517. Entonces ya dejamos de centrarnos, recuerden que todo el arte medieval estaba centrado más que nada en Dios, en la iglesia, en cómo representar para el pueblo ignorante las verdades divinas, cómo las catedrales góticas que la profe nos describía en la clase anterior, las catedrales góticas con la iluminación y la altura nos transportaban a una realidad intangible, ¿sí? Si se quiere, a una vida posterior, porque la vida acá era un sufrimiento. Entonces la promesa de algo en el más allá, bueno, para consolar de algún modo a los pobres, bueno, y un montón de cosas más que no nos vamos a tener porque no tenemos el tiempo. En el Renacimiento se pone en tela de juicio todo esto un poco y surge lo que es el antropocentrismo. En vez de ser tan teocéntricos, tan centrados en Dios y lo que Dios dice o lo que nos han dicho que Dios dice, de repente nos centramos en el hombre como medida, ¿sí? Y el hombre puede razonar y puede descubrir cosas. Entonces empiezan a suceder no solo los descubrimientos, como el descubrimiento de América, la colonización, etcétera, sino también empieza a descubrirse la ciencia y la técnica modernas, digamos, ¿no? Empiezan los avances científicos y tecnológicos. No estaban divididas las profesiones de los artistas como ahora, el que era pintor también era escultor y también era arquitecto y también era ingeniero. Y ahí, en eso ahora vamos a nombrar al que yo creo que es la figura en las artes plásticas, sobre todo del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci, que era ingeniero, arquitecto, era un soñador, era tremendo. Nunca terminaba de concretar sus proyectos de tan faraónicos que eran, pero tenía ideas brillantes que todavía hoy se siguen estudiando los inventos de Leonardo, ¿no? Por eso mencionábamos a Leonardo da Vinci como la figura icónica tal vez de la época. Surge algo importante por ahí, la figura del artista. Habíamos dicho que en la Edad Media los artistas eran anónimos,
¿Por qué? Porque la gloria era para Dios. Entonces, aparte el objeto de arte en la Edad Media no era un objeto en sí mismo, ¿sí? El arte o la belleza no existían per se. El objeto artístico no era para admirarlo a ese mismo, sino que era por un lado una manera de ofrendar a Dios, de darle la gloria a Dios, pero por otro lado también era un signo de estatus, ¿sí? Porque los poderosos, tanto dentro de la iglesia como los reyes y los nobles, acumulaban objetos de arte porque era un signo de estatus, ¿no? Pero siempre estaban un poco al servicio de la iglesia, de la divinidad y del poder, y no existía el artista individual, ¿sí? Era más bien el artista colectivo, ¿no? Entre todos hicimos esta catedral. No tenía un nombre y un apellido, ¿sí? Pero ya en el Renacimiento, por el contrario, sí. El artista es un individuo que está orgulloso de su obra, la explota y la muestra, ¿sí? ¿Qué me queda? El estudio de las proporciones, que ahora seguro la profe nos va a hablar. Y empieza a aparecer el retrato, ¿sí? Antes no había, al menos no en la Edad Media, el retrato como tal. Ahora empieza la gente a retratarse, a hacerse selfies, digamos, la fotografía de la época. Profe, te dejo con el hombre de Vitruvio. A ver. Me gusta que resaltaste la figura de Leonardo, y yo quiero aclarar que, viniendo del mundo de las artes, no solo lo pienso como artista que fue. Yo creo que Leonardo es el gran emblema de lo que fue el Renacimiento, porque yo cuando hablo de Leonardo digo que era sobre todo un hombre curioso. Era un hombre curioso del mundo y de todo lo que había en este mundo. Entonces, en ese afán por él de descubrir y conocer y emprender esas empresas que tenía, que eran, como decías vos, colosales, titánicas, que no las podía terminar. El ejemplo perfecto, no solo porque abarcaba un montón del conocimiento, sino porque todo lo que hacía realmente lo hacía muy bien, en esa alma curiosa que tenía. Y sobre todo porque era muy valorado él mismo, se lo disputaban los príncipes del mundo, todos querían a Leonardo, y era porque tenía grandes habilidades, como para organizar banquetes, como chef, por eso se dice que inventó el tenedor, la servilleta, los pistacapas, prototipos de estos elementos, para organizar vestuarios de teatro, para organizar escenografía, para crear armas, porque se dedicaba como ingeniero en esta mezcla de disciplinas. Inclusive los prototipos del helicóptero de él y de otras herramientas modernas inspiraron las invenciones posteriores. Totalmente. Estaba máquinas de volar. Claro, estaba fascinado con la posibilidad de que el hombre volara. Piensen en el siglo XV, pensar en la posibilidad de que el hombre vuele, y entonces para eso tenía que estudiar las aves. Y para estudiar las aves, en una época donde no agarrabas el celular y podías sacar una foto, tenías que ser un buen dibujante. Entonces, el dibujo para Leonardo era una herramienta, más allá de que probablemente fuera un placer en sí mismo. Era una herramienta para poder captar el mundo, registrarlo, ¿sí? Y como para la mayoría de los hombres de su época. Entre ellos, en el uso de las ciencias están los anatomistas. Leonardo también tuvo esta fase de anatomista. Fue uno de los primeros en ver cómo estaba posicionado el bebé, el feto humano dentro del vientre de la madre. Para eso, imagínense que tuvo que conseguir un permiso especial de la iglesia, porque si no lo hubieran considerado hereje. Entonces, Leonardo es un buen ejemplo de lo que es el humanismo, de lo que es el Renacimiento por esto. Acá tenemos el hombre de Vitruvio que puso la profe. ¿Qué tenemos? Que es el hombre el centro del universo. Lo que representa esto, la perfecta proporción, otra vez volvemos al canon, a la medida, ¿no? Como poder, a través de la medida y de la proporción, replicar la belleza, la perfección de la naturaleza. Por ejemplo, en las pinturas, en las construcciones, en todo está algo que se replica también de la naturaleza, y que ya lo conocieron los griegos, es el famoso número de oro. Ustedes habrán escuchado, aprendido en matemática con las profes, hablar de lo que se llama el número de oro o el número áureo. La proporción áurea. Bueno, la proporción áurea, más allá de que es terminología matemática, nosotros la podemos entender si comprendemos que en cualquier cosa de la naturaleza está esa perfecta armonía. Entonces se trata de recortar un segmento y nosotros vamos a ver cómo se replica esta cuestión matemática del número de oro de la proporción áurea, que es lo que nos genera ese equilibrio perfecto que buscaba el Renacimiento. Sobre el caracol, por eso decíamos que se replicaba la naturaleza,
Sí, aquí está, ese es el dibujito que da el número áureo, la proporción áurea. Es el mismo modelo, el mismo motivo que se va replicando y se repite como en los espejos, ¿no? Justamente como este caracol que se repite en esta misma proporción. Tuvieron que volver a reinventarlo todo. Y acá quiero destacar, dentro de lo que es volver a reinventarlo todo, en la arquitectura a un arquitecto maravilloso que fue Filippo Brunelleschi, que fue el constructor de la primera cúpula. Piensen que desde la época de los romanos las personas no sabíamos cómo construir una cúpula. Bueno, a Brunelleschi se le ocurrió la manera. A Brunelleschi le interesaba especialmente la búsqueda de la perspectiva y en la construcción poder resolver un dilema, cómo levantar un techo con cúpula en esta forma sin que se le viniera abajo, algo que no habían podido lograr desde que se había perdido la cultura romana. La cúpula, como la resolvió Brunelleschi, la ideó de esta manera: hacer una hilera de ladrillos, donde los ladrillos se iban poniendo como en escalera, iban haciendo la curvatura, y eran dos cúpulas, no una. Era una cúpula que hiciera presión hacia abajo y otra cúpula interna que hiciera presión hacia arriba. Entonces, nosotros la que vemos ahora es la cúpula externa, que más allá de las nervaduras que tiene todo este sistema de encadenado de ladrillos para que un ladrillo sostenga al otro y vaya haciendo la curva. Pero ¿qué pasa? El peso de la cúpula tiende a ser así y se abre. Para contrarrestar eso, este genio de la humanidad ideó hacer se llama sistema de cáscara de naranjas, ideó una cúpula interna que hiciera el contrapeso exactamente al revés y de esa manera le impedía a la cúpula venirse abajo. Y algo también que influye mucho en el Renacimiento. ¿Ven estas ventanas? Son redondas, ¿no es cierto? ¿Habíamos visto ventanas redondas antes? No. Las ventanas redondas, óculos se llaman, inician en el Renacimiento y después las vamos a ver mucho en el periodo barroco. Y también la medida que se ve en la cúpula como partes de las paredes divididas en diferentes espacios, todo eso tan medido, tan cuidado, tan armonioso y equilibrado, es el Renacimiento mismo. Y es lo que lo caracteriza. No hay nada de más en el Renacimiento, es todo perfecto. A ver si podemos ver algo de escultura, así hablamos de eso que es algo muy interesante. Bueno, durante toda la Edad Media, hasta el periodo gótico inclusive, la escultura formaba parte de la arquitectura. Las esculturas estaban como pilares, como columnas, como partes de la pared de las iglesias del periodo medieval. O sea, no tenían la propia fuerza. En cambio, en el Renacimiento la escultura se separa de la pared. ¿Qué significa escultura? Que yo puedo darle la vuelta justamente en forma circular, que puedo ver la parte de atrás de la escultura. El David es otra de las esculturas emblemáticas del Renacimiento. Vamos a decir la verdad. El David, para hacer las proporciones humanas, tiene la cabeza más grande y tiene las manos enormes. Bueno, pertenece a lo que se llama escultura monumental. Era muy el estilo de Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel, otro genio. También era arquitecto, escultor, ingeniero, pintor. Lo obligaron a pintar, porque en realidad era escultor. Pero bueno, el Papa Julio II lo obliga a pintar el techo de la Capilla Sixtina. Volvamos a pensar en lo que son las proporciones del David. Esa desproporción en las manos gigantes, en la cabeza grande, que tiene que ver con la monumentalidad de Miguel Ángel, están hablando de él y de lo que es su propio estilo. Por eso, al estilo propio de Miguel Ángel, al estilo propio de Leonardo, se lo conoce con el nombre de manierismo. Y quiere decir, manierismo viene de la palabra manera, a la manera de. Todos los artistas, después de Leonardo, después de Miguel Ángel, incluso después de Rafael, que ya fue, vamos a decir, como era más joven, aprendiz de estos dos monstruos, porque hasta los espiaba cuando trabajaban, estos pintores, escultores y arquitectos que vinieron después se basaron en estos artistas y querían pintar y trabajar a la manera de. De ahí viene la palabra manierismo, que es lo que después vamos a ver cómo se encausa incluso en el periodo barroco.